empezamos. No pasa nada. Sí. No corto ni nada. Nada. Venga, empiezo, ¿no? Bienvenidos a lo que creemos que va a ser el primer podcast de Extremadura Curiosa. Mi nombre es Juanjo Cerezo, estoy aquí junto con mi hermano Iván. Hola. Y junto al invitado que ahora desvelaremos quién es, de momento no lo vais a ver. Y nada, llevamos muchísimo tiempo planteando el tema de hacer un podcast. El año pasado empecé con una amiga a idear el proyecto, estuvimos estructurando de qué temas queríamos hablar, buscando personas a las que traer para hablar sobre cositas de Extremadura. Y nada, y por una cosa y otra lo hemos ido dejando un poquito de lado hasta que hace cosa de un mes, después de conocer al invitado que tenemos aquí y hablar Iván y yo que por qué no arrancábamos el proyecto ya sin darle mucha vuelta y sin intentar tenerlo a la perfección, por qué no invitábamos al chico que os presentaremos ahora y comenzábamos el podcast y que saliera lo que tuviera que salir. Lo hemos llamado, o creemos que se va a llamar, Charlando al Fresco, un poco por eso tan típico que sucede en los pueblos de Extremadura y bueno, yo creo que en los pueblos de España en general, de que con la llegada del buen tiempo toda la gente saca sus butacas a las puertas y se ponen a charlar. No sé, aquí en mi pueblo se dice mucho eso de... A ver, hoy precisamente no estamos charlando al fresco, pero puede ser que con el proceso de que vayamos haciendo más podcast y demás, quién sabe si alguna noche de verano nos salimos y grabamos fuera también con las típicas hamacas. Sería lo suyo. Sería súper guay. Por darle un poco... Pero bueno, poquito a poco iremos pensando en eso, ese momento también. De momento nos apañamos con la casa de... Y nada, pues que vamos a intentar hablar en este podcast, un poquito extender todo lo que se habla en las redes sociales de Extremadura Curiosa, que yo muchas veces me siento súper limitado a la hora de cuando voy a hacer un vídeo o algo, como que el formato reel y demás no me da para extenderme más. Y también pienso muchas veces en que, joder, que estaría súper guay que de esos temas hablase una persona experta que supiera del tema, porque yo al final busco referencias y cositas por internet e intento dar mi visión en base a esa previa investigación y un poquito para eso, pues para traer aquí a gente interesante, que sepa del tema del que se va a tratar en cuestión y un poquito será eso. Así que nada, ¿de qué vamos a hablar hoy, Iván? ¿Qué tema hemos propuesto? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un pueblo, uno de los pueblos más bonitos de Extremadura y yo diría que incluso de España. Es un pueblo al que hemos ido muchísimas veces por nuestra cuenta, hemos ido de fiesta, hemos ido a pasear, hemos ido a la Feria del Queso, a la Feria de la Cerveza, quizás si ya os vaya haciendo una idea de qué pueblo puede ser. Y hace cosa de un par de mesecillos hicimos una ruta guiada por este pueblo y la verdad que después de esa ruta nos ha cambiado la perspectiva. Hemos visto Trujillo de otra forma totalmente diferente, exactamente. Y este pueblo es Trujillo, no sé si lo hemos mencionado, bueno, hemos hecho el spoiler, pero bueno, sí. Al final, pues sí, este pueblo es Trujillo. Y el invitado que nos acompaña hoy fue la persona que nos hizo esta visita guiada. Para presentarles me voy a coger la chuletilla, porque tiene una retahíla aparente el chico. A ver, él es periodista con máster en antropología social con especialización en el hecho religioso. Investiga y escribe sobre contenidos históricos, mitológicos y culturales. Ha formado parte del equipo de la cadena SER de Mérida y del programa Aquí la Tierra de Radio Televisión Española. También ha trabajado en la sección de Extremadura del diario.es y en la Asociación Extremeña Es Salud para las Personas. Hoy nuestro amigo e invitado nos va a contar con mucho más detalles y curiosidades de todo lo que rodea al pueblo de Trujillo. Bienvenido Carlos Díaz Álvarez, director, investigador y guía del proyecto Trujillo Oculto. Bueno, ¿qué pasa? Por fin te podemos presentar, que te vas a presentar. ¿Cómo estáis? Nada, ya te has presentado Iván un poco, pero me gustaría que también tuviese tú tu momento de presentarte, a qué te dedicas y por qué crees que te hemos llamado a ti para hablar de este podcast sobre Trujillo. ¿Qué relación tienes tú con Trujillo? Porque no eres de Trujillo, ¿no? Bueno, realmente mi relación con Trujillo es familiar. Yo no nací en Trujillo, pero toda mi familia materna es de Trujillo. Tengo familiares viviendo en Trujillo, tengo casa allí y entonces, bueno, mi familia paterna es de Mérida. Yo nací y me crié en Mérida, pero Trujillo siempre ha sido mi pueblo al que llevo yendo toda la vida, en todas las fiestas,
durante el verano a casa de mis abuelos, a ver a mis tíos, entonces he pasado allí pues prácticamente toda mi vida. Sí, Y de ahí viene una relación directa y familiar. Vamos, que te conoces Trujillo al dedillo, Sí, igual o sí, mejor sí. que Mérida. Sí, sobre todo de correr por la parte antigua cuando era un niño, por esas calles empedradas, por arriba, por abajo, de día, de noche, toda la vida. Vale, vale. ¿Y qué fue lo que te hizo pues, crear este proyecto de Trujillo Oculto? Porque Carlos tiene un proyecto que se llama Trujillo Oculto, lo podéis buscar en redes sociales, en la página web y demás, y hace visitas guiadas por la ciudad. ¿Qué te llevó a crear ese proyecto? Pues bueno, yo realmente, como habéis comentado, yo estudié periodismo y la idea de hacer Trujillo Oculto surgió cuando yo vivía en Madrid. Yo estuve viviendo en Madrid hasta enero de 2020, hasta finales de enero. Y bueno, yo allí trabajaba para una empresa de comunicación, realmente teletrabajaba. Y bueno, decidí volver a Extremadura y siempre tuve mucha tendencia de conocer y de investigar pues esos fenómenos religiosos, los mitos y las leyendas que han estado presentes a lo largo del desarrollo de la humanidad. Y aparte en pueblos como Trujillo, que tienen una base histórica muy amplia, pues eso da pie a que surjan mitos y leyendas que también forman parte de la propia historia de la localidad. Entonces, bueno, yo realmente quería hacer eso, quería hacer un proyecto en el que también pudiera comunicar y bueno, como regresé a Extremadura y Trujillo es el pueblo de mi familia materna, dije, bueno, realmente pues tiene todos los componentes para montar Perfecto, esto. Claro, claro, Sí, encima sí, que ya sí. te lo conocías, ya sabías por dónde empezar a meter mano. Claro, sí, sobre Sí. todo al hacer la investigación sobre el contenido de la ruta, yo había muchas leyendas que conocía porque me las habían contado cuando eran pequeños, sobre todo mi abuela y demás, cuando me llevaba a pasear por allí, por las calles de Trujillo, por la plaza y demás, pues me contaba muchos relatos y muchas leyendas fantásticas que están directamente relacionadas con Trujillo. Claro, claro. Y ahí fue el punto de partida. Qué bueno. Pues nada, vamos a hablar de esas leyendas y de esas cosillas que te contaba tu abuela sobre Trujillo. Y nada, recuerdo que cuando estuvimos haciendo la ruta contigo, la ruta comienza pues en el centro, por así decirlo, de Trujillo, que es esa plaza tan bonita que tiene. Recuerdo que quedamos en la estatua de Francisco Pizarro y ahí nos comentaste alguna curiosidad en torno a la estatua. Entonces, si lo pudieras contar un poquito así también para que la gente que nos esté viendo supiera pues eso, las curiosidades que envuelven a esta estatua. Sí, ahí como bien dices, el punto de inicio es la plaza y justamente debajo de la estatua, aparte también, aparte de contar ahora todas las curiosidades de la estatua, también en la ruta pues se menciona la vida de Pizarro y sobre todo también un poco su infancia y lo que él vive cuando es pequeño, que eso de alguna forma pues influye en toda su vida y es lo que también todas las acciones que él realizó son las que hacen que él termine siendo un descubridor importante y que tenga su estatua ecuestre. Entonces, bueno, la estatua, la gran curiosidad que tiene es que es creada por un escultor estadounidense. Realmente este escultor es de Búfalo, de una localidad de Estados Unidos. Él muere y es su mujer la que dona la estatua a Trujillo, por ser el lugar de nacimiento de Pizarro. Entonces la estatua viaja desde París hacia Trujillo y está ahí colocada desde 1929. Luego también, otras curiosidades de la estatua, es que hay otras dos estatuas ecuestres de Pizarro en el mundo. Una está en Búfalo, que es donde nació este hombre, Carlos Ramsay, y la otra está en Lima, que es la capital de Perú y que es donde murió Pizarro. La estatua es de bronce y bueno, se ve a Pizarro. Y exactamente las mismas tres estatuas, el mismo tamaño y todo. En esencia es lo mismo, el caballo tiene la misma postura y Pizarro está sentado igual en las tres. Has hablado de que tiene la misma postura, esté donde esté la estatua. Sí, sí. ¿Tiene alguna relación? Porque yo tengo entendido de que según la posición del caballo y del jinete, pues cuenta un poco la historia de la persona que estaba en esa estatua. Entonces, cuéntanos un poquito por qué las tres estatuas tienen la misma posición. Lo que ocurre en la estatua de Pizarro es que en todas las estatuas ecuestres, según donde tenga el caballo los pies colocados, pues significa que el jinete murió de una forma o de otra. En el caso de la estatua de Pizarro, se ve que el caballo tiene las tres patas apoyadas en el suelo y una en el aire. Eso lo que indica es que el jinete muere por heridas de guerra.
realmente, que Pizarro murió traicionado, entonces eso es una referencia a que él muere así. Luego, por ejemplo, si la estatua ecuestre tiene el caballo tiene las 4 patas apoyadas en el suelo, es que el jinete muere de muerte natural, de anciano. Y si tiene los 2 pies en el aire, es que muere luchando en combate. Vale, vale, vale. A ver, a mí hay un dato que me flipó mucho de la ruta, que fue cuando hablamos del mito del Dorado. Sí. Y claro, es que todos desde pequeños hemos crecido con la típica película de dibujo animado, la de Que la nosotros ruta. nos la hemos visto 20.000 veces esa 20.000 película. veces, la ruta hacia el Dorado. Entonces yo te quiero poner ahí un poco entre la espada y la pared. ¿Existe realmente la ciudad perdida del Dorado? ¿Es un mito o es realidad? Esto tiene su visión, lo del mito del Dorado. Realmente en la Edad Media, sobre todo una vez que se descubre América y empiezan a hacer expediciones sobre todo hacia el centro y especialmente al sur de América, que es donde se cree que está esa gran ciudad perdida, formada eso por grandes edificios de oro, de rubíes, de esmeraldas, de piedras preciosas y demás. Pues ese mito en ese momento, digamos que está vivo y que influye en la historia y en el desarrollo de muchos personajes. De hecho, por ejemplo, la corona española sí que invierte fondos en organizar expediciones para ver si encuentra esa ciudad. También hay muchos soldados y muchos descubridores que mueren buscando el Dorado, porque al introducirte en esa selva, pues tienes que exponerte a temperaturas extremas, a tribus indígenas desconocidas, animales salvajes que no has visto nunca. Entonces, digamos que el Dorado sí influye en la vida de muchos descubridores. Luego tardan varios siglos hasta que determinan oficialmente que no existe. Esto entonces realmente es un mito y muchos mitos como el del Dorado se han estudiado y hay muchas teorías, y quizás la más conocida es la de Jung, que habla del inconsciente colectivo, que lo que te menciona es que todas las personas tenemos en nuestro propio inconsciente registros de las civilizaciones anteriores y de nuestros antepasados, que creaban esos mitos que eran representaciones que tenían ellos de la forma que tenían ellos de interpretar la realidad. Entonces, el dorado pues se puede interpretar de muchas maneras. Hoy en día se interpreta como un objetivo que tiene una persona de alcanzar algo, de llegar a algo. El dorado pues se identifica como lo sublime, como una meta que como está ahí exactamente, en lo más alto. como el mayor objetivo que puedes alcanzar y que inviertes pues tu tiempo, tu dinero, tus ganas en ver si alcanzas ese dorado que a veces existe y a veces no. Sí, sí, Entonces, yo te diría que el mito pues sigue existiendo, solo que ahora pues no buscamos una ciudad perdida de oro, tenemos otros objetivos. ¿Y hay alguna historia en la que involucre algún personaje de España que fuese en busca de esta ciudad perdida del Dorado? Te lo digo porque yo estuve hace unos 3 o 4 años en Colombia, fui a ver la laguna de Guatavita y allí nos explicaron una historia alrededor de esa leyenda de un explorador español que se enamoró de una chica indígena de allí y que esta chica fue la que le dijo dónde se escondía el dorado y que era la laguna de Guatavita. No sé si conoces alguna historia para que nos la puedas desarrollar un poquito mejor en torno a esta ciudad perdida del Dorado, haciendo referencia a la laguna de Guatavita. Sí, de hecho, la laguna de Guatavita es fundamental para que se cree el mito del Dorado. Porque, alrededor de esa laguna vivía una tribu, que era la tribu de los muiscas, que ellos tenían un ritual que consistía en que cuando su líder o su jefe moría, colocaban su cuerpo en una barca y esa barca la lanzaban hacia el centro de esa laguna. Cuando la barca llegaba al centro del lago, arrojaban a las aguas el cadáver de su líder o de su jefe y tras el cuerpo pues tiraban polvo de oro, ánforas de rubíes, esmeraldas. Pues eso, es este mito y este ritual sumado a la búsqueda desenfrenada de oro que tienen los descubridores lo que hace que se genere el mito del dorado. Entonces, la laguna de Guatavita es fundamental. Es en teoría el Dorado, ¿no? La ciudad perdida del Dorado. Sí, sí, es una de las grandes referencias. Luego después, aunque tardan 3 siglos ya en establecer oficialmente que el dorado no existe. Luego, posteriormente, ha habido muchas expediciones en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, de muchísimos exploradores, incluso algunos académicos, que se han sumergido en las selvas de Sudamérica para ver si
si encontraban el dorado. De hecho, incluso el Machu Picchu, que es el emplazamiento de referencia de Perú, que está considerado maravilla del mundo, se descubre de casualidad por un estudioso y un explorador que está buscando el dorado, y lo descubrieron en 1911, en el siglo XX. Entonces, digamos que siempre ha estado muy vivo este mito, la idea que existe una gran ciudad de oro. Luego, durante la Edad Media, pues sí hubo muchos descubridores que estuvieron muy motivados a encontrar el dorado. Por ejemplo, en el caso de Trujillo, Francisco de Orellana descubre, de hecho, el río Amazonas en una de sus expediciones en las que está buscando el dorado. Y otro país mitológico también, que tiene una historia y un origen muy parecido al del mito del dorado, pero ese me lo guardo para la gente que va a ser, para no va a quedar ahí con las ganas. Lo dejo ahí en el... Si no recuerdo mal, era el país de la canela o algo así. Exactamente, ese es el país de la canela. Guay. Mira, pues, a ver, tampoco te vamos a destripar la ruta, sobre todo queremos que nos cuentes cositas interesantes, pero yo tengo ahí todavía una historia que también me llamó mucho la atención, que nos gustaría que nos contara para que lo sepa la gente, la última, para no hacer más spoilers de la ruta, pero había una torre que tenía la historia de un fantasma, el fantasma de la Torre Julia. Sí. Me acuerdo que me llamó mucho la atención. Cuéntanos un poquito sobre este fantasma, ya que estamos hablando de misterios y de lo oculto. Sí, eso es uno de los relatos que más llaman la atención en toda la ruta, y habla justamente de eso, del fantasma de la Torre Julia, que es el fantasma de una mujer que se llama Sara, y que bueno, lo que dice la leyenda es que se aparece en las noches de luna llena a los ventanales superiores de la torre. Este fantasma tiene su historia en la Reconquista, en esa gran batalla en la que los cristianos expulsan a los musulmanes de la península ibérica. Y así, por resumirlo un poco, porque la historia es un poquito larga, ella es la hija del alcaide de una fortaleza que termina casándose con un soldado español que formaba parte del ejército cristiano, y que además, según la leyenda, se unió a las tropas del rey Fernando III, que lo apodaban el Santo, y que fue el monarca que recuperó Trujillo para el bando cristiano, cuando pertenecía al bando musulmán. Entonces, bueno, ¿cómo se conocen este soldado y Sara, que es el nombre del fantasma? Es una historia un poco rocambolesca, porque él mata al padre de Sara, sin que Sara lo sepa. Madre mía. Y una vez que ellos se casan, ella un día le pregunta quién fue el hombre que mató a su padre. Él termina confesando que fue él. Entonces, bueno, eso provoca una gran discusión, el matrimonio se rompe, él se alista en el ejército cristiano, que sigue yendo hacia el sur para que pues eso, los cristianos puedan recuperar territorio hasta tomar Granada, que es como termina la Reconquista. Y ella, bueno, como se queda sola, pues pasa a formar parte del grupo de mandaderas, que es el nombre que recibían las mujeres que se encargaban de limpiar la iglesia de Santa María la Mayor y otras muchas iglesias, de limpiar los bancos, los candelabros y demás. Ella pues es una más, una de esas mujeres que hace esa labor, y coloca sus aposentos en la Torre Julia. Entonces, tiempo después, ella se entera de que su marido ha muerto en Córdoba, y bueno, lo que dice la leyenda es que una vez que ella muere, es su fantasma el que se aparece en los ventanales superiores, pues esperando a que llegue el fantasma de su marido. Esta leyenda, una de las curiosidades que tiene, es que guarda cierta relación con el origen de los mitos, como el del dorado, porque ahí lo que sucede es otra vez lo que hemos mencionado antes de Jung, del inconsciente colectivo, de cómo van pasando, bueno, de cómo las leyendas o los relatos se quedan en el inconsciente de las generaciones y se van heredando. Ahí esa leyenda se denomina leyenda arquetípica, que sigue un modelo que también es recurrente en muchos mitos, y que se basa en que una mujer tiene un esposo, su esposo se va a la guerra, ella sigue esperándole, y esa mujer termina muriendo y es su fantasma el que se queda esperando. Entonces, sí, que este tipo de leyendas lo que está diciendo es que más o menos se repiten, esta forma de crear esta leyenda se repite por muchas partes de la geografía, que no es típica solamente de Trujillo, sino que... Además se repite en España, en América y
y en algún otro continente. Entonces es un relato que está bastante extendido porque eso, según dicen, son formas que quedan en nuestro inconsciente que las vamos heredando. Bueno, Carlos, pues nos hemos centrado ahora en estas 3 preguntas. Un poquito hemos hablado de lo de la estatua, El Dorado, la ciudad perdida del Dorado, la leyenda de la Bella Sara, y eso un poquito ha sido haciendo referencia a la ruta que tienes de Trujillo Oculto, pero queríamos saltarnos un poco esto por no destriparte, por así decirlo, la ruta en su totalidad y que la gente que le apetezca seguir descubriendo sobre más curiosidad y leyenda de Trujillo, pues que lo vean contigo. Pero sí que tenemos algunas preguntas así sueltas, un poco generales sobre Trujillo, que nos gustaría hacerte. Y una de ellas es un vídeo que subí yo también a redes sociales, o sea, ya he hecho mención de ello, pero me gustaría que lo explicaras tú también. Y es que una de las iglesias de Trujillo, si no recuerdo mal, es la iglesia de Santa María, esconde un símbolo en su fachada un tanto curioso y muy actual para ser un edificio tan histórico. El símbolo que tiene en su fachada pues no es histórico, es actual. Y me gustaría que contase un poco de qué es el escudo que esconde en su fachada esa iglesia de Trujillo y por qué está ahí. Bueno, el símbolo que tiene la torre de la iglesia de Santa María la Mayor, que es la Torre Julia y que además es la torre a la que se aparece el fantasma de Sara en la noche de luna llena. El símbolo que tiene es un escudo del Athletic de Bilbao y ese escudo es esculpido en el año 1972. Ahí lo que sucede es que están haciendo una reforma de la torre y bueno, buscan mano de obra muy especializada de arquitectos y de canteros. Lo que ocurre es que bueno, en esa búsqueda escogen a un cantero vasco, que además le apodaban el Rana, y es él el que al reconstruir sus capiteles, al reconstruir los capiteles de la torre, pues esculpe un pequeño escudo del Athletic de Bilbao para dejar ahí pues su seña de identidad como su marca de cantero. El escudo es muy pequeñito, tiene este tamaño aproximadamente, y lo coloca en una esquina, en uno de los capiteles. Y claro, al ser tan pequeño, en un principio pasa desapercibido, pero tiempo después el escudo se descubre, sobre todo porque el escudo se ve muy bien desde la torre que hay enfrente de la Torre Julia, que es el campanario actual de la iglesia. Pues ahí se ve muy bien, en una mañana de cielo despejado ves el escudo de forma totalmente nítida. Sí, porque yo recuerdo de estar ahí en la iglesia la última vez que estuvimos y tuvimos que andar haciendo un montón de zoom con el móvil y demás porque si no, o sea, desde abajo a simple vista no se aprecia. A ver, si conoces el escudo, si conoces el escudo, sí. Sí, afinando mucho la vista. Si conoces el escudo desde abajo, si miras desde abajo, ves ahí un pequeño bultito que dice, eso es. Pero para verlo de forma clara y nítida, tienes que estar subido a la otra torre. Claro. Y ahí, si lo miras de frente, lo tienes claro. Ya, a ver, supongo que cuando contratan a ese arquitecto para que haga la restauración de la torre y demás, y cuando se dan cuenta que esculpió ahí el escudo del Atlético de Bilbao, supongo que le caería algún tipo de bronca o ahí no sucedió nada. Claro, todo esto en su momento pues tuvo mucha repercusión. Lo que pasa es que, claro, como él esculpe el escudo en 1973, lo esculpe en una época en la que ya el régimen de Franco está en su última fase, ¿no? Entonces digamos que desde las instancias superiores pues tienen otros asuntos políticos de los que ocuparse y dejan como este caso en el aire y finalmente no le pasa nada. Lo que sí, el Athletic de Bilbao, el club de fútbol, se entera de todo esto y bueno, hoy en día si os metéis en internet, en los blogs de muchas peñas del Athletic de Bilbao, podéis ver el escudo y toda esta historia contada. Vamos, para ellos es un orgullo. Es que claro, imagínate a más de 700 kilómetros que están desde aquí, claro, que de repente se enteren de que tienen su escudo de su equipo favorito esculpido en una de las iglesias más importantes de Trujillo. Bueno, y aparte eso de que el hombre pues esculpe el escudo de un equipo vasco en un edificio religioso en la época de Franco. Entonces ahí juega con fuego, sí. Pero bueno, dejó ahí su marca de cantero. Su firma, ¿no? Y ahí se va a quedar. Qué guay. Madre mía. Vale, Carlos, yo antes de, estos días previos al podcast hemos estado preparando un poquillo de qué manera queríamos orientarlo, haciéndolo más o menos pensando qué preguntas hacerte, y he leído un artículo tuyo en el que habla sobre una de las entradas principales a la parte amurallada de Trujillo. Creo recordar que era la Puerta de Santiago, y comentaba como que había un símbolo o que algo escondía esa puerta.
Entonces, si nos puedes contar un poquito de qué es lo que esconde esa entrada a la parte amurallada de Trujillo. Bueno, el símbolo que esconde la Puerta de Santiago, eso sí que es un relato que a mí me contaban cuando era pequeño. Esto sí que es una historia totalmente popular y el símbolo no se sabe exactamente lo que es una pequeña cruz que está en uno de los pilares de la puerta y entonces, bueno, hay una leyenda que intenta explicar el origen de ese símbolo, que lo que dice es que una vez que Pizarro conquista el Imperio Inca, vuelve a Trujillo y que él quiere regresar a toda prisa a Perú, entonces va bajando con su caballo por la cuesta, su caballo resbala y se choca contra la puerta y el símbolo que queda es la herradura del caballo de Pizarro. Seguramente el símbolo pues tenga otra explicación porque es muy grande para ser la huella de la herradura de un caballo. Entonces, yo diría que es una cruz de Santiago porque se llama Puerta de Santiago y porque además esa puerta está adosada a la iglesia de Santiago, que es una de las iglesias más antiguas de Trujillo. Entonces, bueno, eso es un relato de tradición popular que a mí siempre me gustó mucho, que bueno, aunque no se cuenta en la ruta, porque supone desviarse un poco del circuito, pero es un punto interesante. Hay veces que es más divertido, te hace más ilusión pensar que algunas cosas pues están ahí por la leyenda que por la realidad. Claro, O sea, sí, te sí, gusta sí, más sí. pensar que eso está ahí porque el caballo de Trujillo se ha hecho Hace las cosas vuelta. más atractivas y turísticamente Claro, yo creo que claro. le da como esa... Sí, le da ese toque más fantástico. Claro, Sí. total. Genial, pues nada, por acabar un poco ya con la parte de Trujillo y seguir hablando del proyecto del calendario extremeño, porque no sé si lo sabéis, y ahora que lo pienso, fuiste la primera persona que quiso colaborar con nosotros en el proyecto del calendario extremeño, has sido la primera persona que está colaborando con el podcast. Sí. A mí llamadme para lo que queráis. El reino extremonejísimo. A ver, la verdad es que el proyecto del calendario extremeño, como este año que hemos incluido rutas y planes todos los meses, ha sido un proyecto un poco a ciega en el que nosotros te contamos un poco lo que queríamos hacer. Y la verdad es que ha sido el primero en confiar en nosotros en un proyecto a ciegas, en plan, a ver qué sale de aquí. No, un placer, un placer. Y mira, te has convertido en el protagonista Había que número uno. jugársela, ahí había Sí. que jugársela con el calendario y ha salido muy bien. Sí, ha salido guay. ha Sí, salido porque guay. por lo que nos has contado ha ido mucha Sí, gente, ha ido ¿no? mucha gente, el resultado ha sido buenísimo. Sí. Qué Yo guay. encantado de haber sido el primero. No, y nosotros encantadísimos de que tú fueses también el primero, porque después de que hicimos la ruta y demás, nosotros lo hablamos que qué guay que haberte incluido, porque es que la ruta no tiene ningún tipo de desperdicio y sabíamos de sobra que la gente que la hiciese que le iba a gustar un montón. De hecho, la ruta, antes de llegar a Trujillo, lo que decimos, lo que recomendamos, es que la gente vaya al Risco de San Gregorio, ¿verdad? Que de eso es lo que te queremos Eso también preguntar nos ahora. lo recomendaste tú, cuando estuvimos hablando qué hacemos, cómo metemos la ruta para incluir todo un día de senderismo y demás. Y nos comentaste que había un risco que nosotros no teníamos ni idea, que mira que nos gusta. Lo habíamos visto muchísimas veces de pasar con el coche, sí. de decir, tío, mira qué guay, la montaña se parece como un volcán, tal, pero no teníamos ni idea de qué había en ella. Y queríamos preguntarte algunas preguntas sobre ella, porque ya que forma parte del plan de febrero del calendario extremeño, y tú nos la recomendaste, pues seguro que sabes sobre ella. Y bueno, lo que queríamos preguntarte antes de nada es que esta ruta, o sea, se llama el Risco de San Gregorio y se encuentra parte del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Y creo que ya el nombre de Santa Cruz de la Sierra esconde como alguna curiosidad detrás de ella. Entonces no sé si nos puedes contar un poquito por qué recibe este nombre, este pueblo extremeño. Claro, lo que ocurre con Santa Cruz de la Sierra es que es un pueblo que pasa muy desapercibido. A nivel general, digamos, la gente de la comarca pues sí lo conoce, ¿no? Yo, de hecho, el pueblo lo descubrí porque allí pasó su infancia mi abuela, entonces por eso lo conozco. Y bueno, es un pueblo que, como tú dices, esconde muchas curiosidades. Sobre el nombre de Santa Cruz, una de las teorías es que en la iglesia de la Veracruz, que está en la propia plaza del pueblo, pues se dice que guarda un trozo de madera de la cruz de Cristo original, como que tiene esa reliquia. Y realmente de ahí viene luego el apelativo de la sierra,
entre otras cosas por el risco de San Gregorio que está justamente pegado al pueblo. Entonces, bueno, es un lugar muy interesante, el propio pueblo, aparte del risco, que ahora, bueno, podemos hablar un poquito más de él. Sí, sí, queremos que nos cuente porque el risco esconde muchas leyendas, por lo que nos estuvieron contando en el centro de interpretación, que te explican un poquito cómo hacer la subida a la montaña y te explican como toda la historia que hay detrás. O sea, hay mucho de lo que hablar ahí. Claro, claro, el pueblo, bueno, Yo del pueblo te quería preguntar una cosa y es que investigando un poco sobre ello para el podcast, he visto que hay un pueblo en Bolivia creo que es, ¿no? Sí, De sí, 2 sí. millones de habitantes o 3 millones de habitantes, que se llama igual, que se llama Santa Cruz de la Sierra. Sí. Y no sé si tiene alguna relación con este pueblo extremeño o no tiene nada que ver. Sí, la ciudad de Bolivia de Santa Cruz de la Sierra tiene su nombre precisamente por la localidad cacereña de Santa Cruz de la Sierra, de la que estamos hablando. Y se llama así porque allí en Santa Cruz nació Ñuflo de Chávez, que fue otro descubridor extremeño, que fue a Bolivia y que fundó allí esa gran ciudad que hoy en día tiene 3 millones de habitantes. Madre mía. Entonces, O sea que la ciudad de Bolivia fue fundada por una Por- persona que nació claro, en Santa Cruz de la Sierra. por Ñuflo de Chávez, sí, sí. Entonces, bueno, hoy en día de hecho se puede ver en el pueblo la Casa del Conde, que es donde él vivió, y también además en los meses de junio, cada ciertos meses, se hace un encuentro en el propio pueblo entre la gente local de Santa Cruz y personas que vienen de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, para, bueno, pues hacer porque- hay como una especie de convivencia cultural. Sí, Están sí, como hermanados o algo así, Claro, ¿no? sí, 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 las ciudades, las dos están hermanadas. Y bueno, por seguir hablando un poquito de la ruta, eso, si Sí. lo quieres contar. A ver, yo es que nosotros, por supuesto, que tuvimos que hacer la ruta para saber qué es lo que estábamos metiendo en el calendario y demás, que fue el día que nos conocimos en persona y que hicimos Claro. pues también hicimos la ruta del Risco de San Gregorio primero. Y sí que es verdad que cuando estuvimos en el centro de interpretación, la chica que está allí nos estuvo contando un poco sobre los mitos ancestrales que se llevaban allí a cabo, sobre energías telúricas, Sobre energías que salían de la tierra y demás. Y la verdad que nos llamó muchísimo la atención y cuando acabamos la ruta nos quedamos todos un poco flipados de que sí que sientes algo de energía. Claro. O sea, yo no sé si a ti te ha pasado, si has ido varias veces. Y eso tiene una explicación. Yo sentía, no sé, una energía diferente. De hecho, nos pegamos como 5 horas. Y o parecía seis, que habíamos estado una hora. y parecía que habíamos estado un Sí, ratito. Mira que nosotros somos escépticos, que no Sí. somos muy espirituales. A ver, yo no soy tan escéptico, pero- Bueno, pero yo sí. Pero sí que es No, verdad que eso- no eso sabemos si tiene- fue porque nos influyó la charla que nos dijo la chica y de alguna manera alteró Sí. nuestro No, subconsciente. pero pero tiene, no sé. tiene una explicación más. Cuéntanos, más profunda. que la gente se entere un poco Ahí de... lo que ocurre en Santa Cruz concretamente es que es eso, el risco está adosado al pueblo, que de hecho, bueno, como pudisteis ver, se llega fácilmente con el coche hacia la misma plaza y desde la misma plaza comienzas a ascender el risco, ¿no? Entonces, bueno, el risco, digamos, una de las primeras civilizaciones que pobló el risco fueron los vetones, que fueron uno de los pueblos celtas que se asentaron en Extremadura. Entonces ellos sabían identificar esas energías telúricas. Estas energías telúricas proceden del interior de la Tierra. Nosotros tenemos un planeta vivo y la propia vida de ese planeta, los propios movimientos de la Tierra van creando una energía subterránea. Entonces, bueno, esa energía luego se traduce hacia el exterior con radiaciones de iones que expulsa la propia Tierra y que están concentradas en puntos muy concretos, que se llaman vórtices energéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la antigüedad, hoy en día evidentemente también se puede, pero en la antigüedad, especialmente los pueblos celtas, tenían capacidad para identificar esos puntos concretos energéticos de la Tierra. Casualmente, Santa Cruz es un lugar que está lleno de puntos telúricos, no solo el monte, sino también puntos del propio pueblo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que el monte, habréis visto que al subir es muy rico. Hay altares de ofrendas, hay altares de sacrificio, hay dólmenes, hay menires, hay un castro celta. Y Sí, eso sí, porque, una claro, pasada. los propios celtas fueron los que identifican esas energías telúricas concretamente ahí en el risco de San Gregorio.
Luego también, por ejemplo, los romanos sabían identificar este tipo de energía y justamente en esos puntos era donde los romanos pues edificaban sus templos. Luego también los cristianos. ¿Y por qué? O sea, qué es lo que te hace esa energía telúrica? Esa energía, digamos, lo que hace, la energía telúrica puede también ser perjudicial porque hay puntos de energía telúrica que emiten muchísima radiación y hace que, por ejemplo, duermas peor o te sientas peor. Pero muchísimos de ellos, que es lo que se llaman vórtices, digamos que son los puntos en los que esa energía pues te da una sensación positiva de bienestar. Por eso esos puntos religiosos que crean tanto los celtas como los romanos, incluso los cristianos aprovechan también muchas edificaciones de origen celta, de origen romano, y sobre esas edificaciones crean sus propias iglesias para que sea un lugar en el que las personas cuando rezan se sientan cómodas. Esto, por ejemplo, se ve mucho cuando, bueno, el ejemplo más habitual, si por ejemplo vas con el coche por una carretera totalmente llana y de repente ves una iglesia en una montaña, de difícil acceso, tú te preguntas, bueno, esa iglesia, ¿por qué está ahí? ¿Qué sentido tiene colocarla en una montaña, en un punto muy alto? Si eso, para personas ancianas, por ejemplo, pues le puede costar mucho llegar allí para rezar. Realmente esa iglesia está colocada ahí porque ese lugar es un punto telúrico. Qué bueno. Entonces es de ahí donde viene todo. Y Santa Cruz es que es un lugar que está lleno de esos vórtices energéticos. De hecho, incluso el propio risco de San Gregorio es una montaña iceberg, que eso lo que quiere decir es que nosotros lo que vemos, el risco que vemos, es una pequeña parte de toda la estructura del monte. La mayoría de la estructura del monte es subterránea. Entonces, por eso, quizás esa sea la explicación de que sea un lugar que tenga tantísimos puntos telúricos. Por eso sucede que a mí me pasa, y no sé si os pasó a vosotros, pero mucha gente que va a Santa Cruz pues tiene la misma opinión, que después de subir al monte, cuando bajan a la plaza, les cuesta mucho irse de allí, porque realmente el pueblo está contaminado de esa energía y te cuesta levantarte, porque realmente estás a gusto. Nosotros, ya te digo, era como que no, nos fuimos específicamente porque habíamos quedado contigo en Trujillo. Pero eso, porque la ruta es súper facilita, o sea, que se hace fácil, es cortita y demás, pero teníamos como esa sensación de pararnos, de... Aparte también, porque claro, yo todo esto lo cuento así, sin ningún tipo de soporte, pero lo mejor, como habéis comentado, antes de subir al pico, ir al centro de interpretación, que además está en la misma plaza, y allí pues será una explicación general de lo que vas a ver en el monte, sobre todo de los altares y de las edificaciones que hay. Además, bueno, hay fotografías y paneles bastante grandes para que a medida que tú vas subiendo, pues los puedas identificar. Súper recomendable porque si no muchas veces pasas por delante de un altar que si no te han dicho abajo en el centro de interpretación que esa piedra es un altar, pues pasas desapercibido y no... Claro, por ejemplo, uno de los puntos o de los vórtices más destacados del Risco de San Gregorio, hay muchos, pero uno de los que más llama la atención es una gran piedra que se llama Cancho de la Misa, y ahí muchísima gente se sienta, porque bueno, está muy cerca ya de la cima, entonces mucha gente se sienta porque es muy grande y se sienta a descansar realmente y cuesta levantarte porque te sientes bien. Ese es un vórtice energético y se cree que los betones utilizaban esa piedra en los ritos de paso de los guerreros. Para ellos la guerra pues era muy importante. Entonces, un guerrero, para conseguir el estatus de militar o de guerrero y poder portar armas en la tribu, pues tenía que hacer un ritual dentro de, bueno, más bien encima de una piedra que estuviera en un vórtice energético, para, digamos así, alcanzar pues el contacto con el universo, con la energía superior. Ellos relacionaban esos puntos telúricos con la energía superior del universo. De todos modos, en el Risco hay muchísimos puntos telúricos interesantes. ¿Y qué es lo que hacían? O sea, yo me pregunto siempre en cuanto se habla de rituales, o sea, ¿qué tipo de rituales? Bueno, acabas de decir que hacían unos rituales un poco para el tema de los guerreros y demás, pero había otro tipo de rituales, o sea, ¿qué es lo que hacían en esa... Por ponerlo un poco en contexto, ¿qué es lo que hacían en esos altares? Aparte de los altares de sacrificio, hay altares de ofrenda
que eso se distinguen en que esos altares tienen una pequeña escalera. Seguramente al subir... Sí, el último altar que se ve, creo, tengo un vídeo incluso de tú subiendo esa escalera. Claro, pues esas escaleras de esos altares de ofrenda, la simbología que tienen es que la persona tiene que subir por esos peldaños para evolucionar y además de esa persona tener el componente físico y el componente biológico, llegar al componente espiritual en contacto con el cielo y con los dioses. Por eso los de ofrenda tienen esa pequeña escalerita. Y claro, en el risco es que hay muchísimo. Es que aquí podríamos tirarnos horas para identificar todos los altares. Esto ha sido a modo de resumen general. Pero simplemente con subir al monte, que además es una subida agradable porque las vistas y la propia vegetación contribuyen, a lo lejos. claro, contribuyen a relajarte. Pero simplemente eso, con subir con tranquilidad y ir mirando, ir fijándote, pues ya vas viendo los altares y todo eso. Ya bueno, por ejemplo, el cancho de la misa, pues al ser una piedra muy muy grande, llama la atención. También hay un antiguo castro celta, allí de los Betones, en el pico. Luego también en la parte de arriba hay una construcción árabe, un aljibe, cuando se llega a la cima. Pues está ya la cruz. A la cruz. Que nosotros llegamos hasta esa zona, pero por lo que nos dijo la chica en el centro de interpretación, puedes seguir haciendo la ruta y llega a otro sitio como que está la cabeza de tres gigantes o algo así. Pues eso precisamente yo lo descubrí en septiembre, hace relativamente poco, porque claro, yo subía, llegaba hasta la cruz, y claro, una vez que llegas a la cruz, te da la sensación que lo que tienes a tu izquierda es un precipicio. Sí, total. Entonces no sigue. Y fue en el propio centro de interpretación donde me explicaron que están esas piedras con forma de cabezas de gigantes y que se puede acceder a ellas. Pero yo no lo sabía. Yo de eso me he enterado también hace... Nosotros, como íbamos con el tiempo justo, no pudimos hacerla, pero por lo que nos contó la chica, podía seguir la ruta, o sea que no se acaba ahí en el aljibe, sino que puedes seguir y llegas a otro. De hecho, la tenemos que hacer porque Claro, es que parecen gigantes tallados en... Sí, hay otra cara del monte, como puedes... En esa cara, digamos, en la que al bajar, después de esas grandes cabezas, se siguen viendo piedras y altares, y esa cara del monte, al descender, llegarías a Puerto de Santa Cruz, que es el otro... Claro, que fue donde nos perdimos, que nosotros... sí. Que es el otro pueblo. Nos perdimos para Paramos en Puerto de Santa Cruz y como nos dijisteis que fuésemos al centro de interpretación antes de empezar la ruta, estuvimos como media hora por el Puerto de Santa Cruz buscando el centro de Claro, es que es un poco... y preguntando a los vecinos, oye, el centro de interpretación del pueblo, y diciendo, pues creo que no hay ningún centro de interpretación. Y nosotros que sí, que está por la plaza, y el chico el hombre que le estuvimos preguntando era forastero y dice, pues mira que vengo mucho aquí de vacaciones y tal, pero no recuerdo de que haya un centro de interpretación, claro, es que nos habíamos equivocado después. Es que es un poco lioso por el nombre de los pueblos. Realmente para acceder a Santa Cruz de la Sierra y llegar a la plaza y subir al Risco, hay que coger la salida de la autovía que pone Santa Cruz de la Sierra. Claro, Esa es. Sí. Vale, genial. Vale. Pues, bueno, yo creo que de Santa Cruz hemos hablado largo y tendido. Yo creo que a la gente seguramente le habrá otra saganilla de... Sí, pero ya os digo que esto que os he comentado yo es un resumen muy general. Eso lo mejor es ir allí y pasar primero por el centro de interpretación. Y allí se explica todo y además, claro, se explica con imagen, que lo ves y ya a partir de ahí puedes hacer la subida. También en Santa Cruz está el convento de los Agustinos, que es uno de los edificios que está en ruinas. Y que bueno, que también llama muchísimo la atención y que te lo encuentras a la fuerza al iniciar la subida. Estaba abierto cuando fuimos, o sea que se podía incluso entrar y verlo por dentro. Sí, de hecho además el pueblo tiene diferentes festividades. Y sí, la vimos, yo creo, la que va a contar. Hay una que se hace en el equinoccio de primavera, que es la fiesta de las antorchas, van ahí gente del pueblo con antorchas, con unas túnicas así blancas, llegan y entran en el convento y el convento da un poco de luz, sí, eso da un poco de miedo de noche. Y allí bueno, se hace una ruta también que cuentan leyendas relacionadas con el convento y con el propio pueblo y eso ya os digo, que va la gente con sus túnicas, con sus antorchas. Pero esto igual, esto con más detalles en el centro de interpretación. Sí, además en el centro de interpretación nosotros nos dimos cuenta, nos enteramos de esa fiesta porque en el centro de interpretación hay una foto enorme a la entrada de la gente con... Vale, genial. Pues ya un poco por acabar con la entrevista, también queríamos preguntarte, encima acercándose de que no sé si has visto que
En junio se va a estrenar la segunda temporada de La Sí, Casa del Dragón, sí, de sí. Juego de Tronos. Y vamos, sabemos que tienes otra ruta. Todo lo que hemos estado hablando la de antes, la ruta se llama Trujillo Oculto, pero tienes otra que se llama La Ruta del Dragón, que está un poco enfocada a esa relación que guarda Juego de Tronos con Trujillo, porque se han grabado allí numerosas escenas y demás. Entonces, no sé, que nos cuentes un poquito de qué va la ruta, qué es lo que se puede ver en esa ruta, de qué manera la tienes enfocada. Bueno, la Ruta del Dragón sigue un poco el mismo esquema que Trujillo Oculto, ¿no? Realmente la relación que guarda Trujillo con Juego de Tronos es que Trujillo se ha usado como plató para grabar algunas escenas, tanto de la precuela de La Casa del Dragón, de la primera temporada, tanto de Juego de Tronos, de la propia serie, concretamente de la séptima temporada, se usó el castillo para grabar algunos capítulos. Entonces, bueno, durante la Ruta del Dragón, más que centrarnos en los puntos en los que se ruedan esas escenas, porque vamos, eso realmente pues, se contaría muy rápido, se basa en buscar el origen histórico y mitológico que tienen algunos personajes y algunos sucesos que se desarrollan durante la trama de Juego de Tronos, tanto de la trama de Juego de Tronos como de la precuela de La Casa del Dragón. Vale, pues eso sí que me gustaría, porque yo eso no sé por dónde lo vi, pero vi como que, bueno, todos los autores de ciencia ficción al final crean sus personajes un poco inspirándose y tomando Claro. como referencia personajes que existieron en la realidad. Y creo recordar que el creador de Juego de Tronos, muchos de sus personajes están creados, sus personajes ficticios están creados en base a personajes históricos que existieron realmente, o a hechos Claro. históricos. No sé si esto es real, si conoces algún personaje. Sí, sí, por ejemplo, Jamie Lannister, que bueno, le llaman el Matarreyes, y que durante la trama de Juego de Tronos él pierde la mano y utiliza una mano de metal. Todo eso está inspirado en un soldado alemán que también perdió la mano. Por ejemplo, Brienne de Tar, que también aparece en la serie y que es como una doncella guerrera, pues está inspirada en Juana de Arco y en otras grandes guerreras que lideraron ejércitos. Por ejemplo, Melisandre, la bruja roja, pues todos sus poderes están inspirados en una religión que es el zoroastrismo. Y así pues tenemos otra serie de sucesos que vamos contando durante la ruta. Y bueno, es un paseo agradable por las calles de Trujillo, pero está enfocada eso, a destripar un poco el origen Sí, o sea, de... que es descubrir Trujillo con el telón de fondo de Juego de Tronos, por así. Sí, sí, podríamos resumirlo así. Claro, estamos en ese entorno medieval, pero eso, intentando destripar el verdadero origen y lo que da sentido a todo Juego de Tronos. Y esa referencia de Melisandre, porque es que para mí Melisandre ha sido uno de los personajes más guay y más enigmáticos de toda la serie de Juego de Tronos. Desde el principio hasta el final de la serie estás como siempre ahí pendiente de ¿será buena, será mala, qué va a hacer ahora? Has dicho que está basada en un Sí, tipo en de... el zoroastrismo. El zoroastrismo es una antigua religión de origen persa. De hecho, bueno, Freddie Mercury, el cantante de Queen, toda su familia era zoroastrista. Ellos seguían esta religión y él también. Y bueno, todos los poderes de Melisandre, toda ¿cómo te lo diría? Esa figura religiosa del Señor de Luz, que es como la religión que ella sigue, pues está inspirada en el propio zoroastrismo, en esa religión persa. Una última pregunta que quería hacerte, como esto ya relacionado de Juego de Tronos y viendo que se acerca la temporada de La Casa del Dragón, es que he visto también en tu página web como que hace referencia a que la figura del dragón a lo largo de la historia y de películas, de libros y demás, como que tiene muchas connotaciones culturales. Entonces me gustaría que hablases un poquito de qué significa la figura del dragón en la serie de Juego de Tronos, por ejemplo. Claro, o sea, el dragón es un animal que está muy valorado, es un animal de fábula que es muy importante para diferentes culturas. Pero digamos que el concepto que se tiene del dragón es totalmente diferente en Europa que en Asia. Por ejemplo, en Asia, tener un dragón o domesticar un dragón, que es quizás lo que está más relacionado con Juego de Tronos, es alcanzar lo sublime, es alcanzar el punto máximo de poder. De hecho, bueno, los emperadores chinos, ellos se consideran hijos del dragón.
Incluso, bueno, precisamente este año 2024 es el año Sí, chino del dragón sí. de madera. Entonces, digamos que para todas esas culturas, el dragón es el animal perfecto e inalcanzable. Extrapolando los Juegos de Tronos, por eso lo relaciono o empiezo hablando de la cultura asiática, porque durante la propia trama de la serie se ve que domesticar un dragón o tener a tus servicios a un dragón es el arma más poderosa que puedes tener para alcanzar el trono de hierro y tener todo el poder sobre Poniente. ¿Qué luego ocurre? Que luego el concepto de dragón, de ese animal de fábula, en las culturas occidentales, sobre todo en el cristianismo, es totalmente diferente. El dragón se ve como un animal aterrador que echa fuego por la boca, que tiene lengua de serpiente, que tiene garras de buitre, que puede volar. Es como el animal a vencer. De hecho, bueno, en Cáceres tenemos la leyenda de San Jorge, que mata al dragón. El dragón representa al mal. Y bueno, en la propia Biblia, por ejemplo, en el Apocalipsis, se hace mucha referencia al dragón como ese animal maligno. Entonces, digamos que tenemos esas dos grandes diferencias Sí, culturales. unas sociedades que lo veneran y otras sociedades que le temen, Sí, por lo así ven decirlo. como, o más que tenerlo, lo ven como una figura más maliciosa. De hecho, bueno, si hacemos una búsqueda en Google, podemos poner dragones chinos o dragones asiáticos y podemos ver que el rostro de los dragones asiáticos Son es mucho más Son amigable. apáticos, Claro, con esas bocas grandes, claro. sonriendo. Sin embargo, colocan dragón medieval y es un animal que Sí. te asusta con sus alas, con su. Mira, por su ejemplo, en el cuerpo. universo del Señor de los Anillos, sobre todo la parte del Hobbit, tienen al dragón como esa parte de malicioso. Claro, de... más tenebrosa. Sí. Más tenebrosa. Entonces, bueno, todo esto pues lo desarrollamos también en la ruta, todas las connotaciones que tiene el dragón, Qué guay. que es uno de los grandes animales mitológicos. Bueno, pues no sé, Iván, si tienes alguna pregunta más No, que yo hacer creo que- sobre la ruta del dragón. Yo No. creo que ya llevamos un ratillo. Yo la verdad es que de Juego de Tronos estoy un poco pegado. Seré el único a lo mejor, pero claro, ahí estoy, me pilláis un poco. Yo estoy deseando de que llegue junio, creo, ha salido ya el trailer además, y estoy deseando que llegue Que es la nueva temporada. La siguiente temporada. ¿No? Que no sé si saldrá Trujillo. En Trujillo no sé si han grabado, en Cáceres sí sé que han estado grabando. En Cáceres sí, pero en Pero Trujillo Trujillo no de lo esta sé. segunda temporada. Bueno, ahora, yo Trujillo recuerdo en la primera temporada de La Casa del Dragón que yo cada vez que veo algo de Cáceres o Trujillo en Juego de Tronos me entra como una emoción por el cuerpo. Sí, Y además- recuerdo que empieza el primer Sí, capítulo en la Plaza Mayor. en la Plaza Mayor, Claro, así claro. como con un carro, la estatua de Pizarro, Del le tiene dragón. puesto la estatua del dragón. Sí, Qué sí. pasada. Además, conforme empieza la serie, Sí, así va a llegar como, ahí madre lo mía, sí, tiene. sí. Sí, Madre sí. mía, qué bueno. guay. Bueno, pues nada, yo creo que con esto acabaríamos Sí. el primer capítulo del podcast de Extremadura Curiosa. Muchísimas gracias Nada, por venir. muchísimas gracias Sí. a vosotros por invitarme y cuando queráis, yo encantado de que me Volveremos sigáis llamando. seguro porque sí. se quedan muchas cosas en el tintero. Claro, ¿sabes? se Al quedan final muchas que cosas en el preguntar. aire, esto ha sido, no sé, así como... Ha sido por resumen probar. muy por encima, pero vamos, que yo encantado, si queréis hacer más capítulos Sí, sobre sí. temas más concretos, mucho más ampliados, pues... Estoy seguro que se puede hacer. repetiremos contigo, que esto al final ha sido como el episodio piloto, un poco por ver la iluminación. Bueno, la gente que hayáis visto el capítulo, si lo habéis visto, Perdón por la iluminación. estamos al lado, tenemos los focos que tenemos, estamos al lado de una ventana, está nublado, entonces va viniendo eso. Bien, Se Iván, va. sí. Entonces estaréis viendo como un telón pasar. Pero nada, Carlos, de verdad que muchísimas gracias, Muchas gracias. por venir. Gracias a vosotros y también enhorabuena por el calendario, que por el éxito que está teniendo y por todo lo que habéis hecho de reunir ilustradores, de buscar fiestas ancestrales de Extremadura y de hacer un producto muy completo para conocer la tierra. Estamos ya trabajando en el de Sí, el año ya que hemos viene, empezado, el ya hemos 2025, empezado. Sí. a ver qué fiestas intentamos meter, a ver qué planes, pero sí. Pues nada, nos Lo he dicho. despedimos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por todo y hasta el siguiente episodio. Gracias. a vosotros. Chao.